Recuerdo que, justo antes de que se publicara La inteligencia emocional, se me ocurrió que si un día oía casualmente una conversación en la que dos desconocidos mencionaran las palabras inteligencia emocional y los dos comprendieran su significado, habría logrado el objetivo de aumentar la difusión de ese concepto. Ni me imaginaba lo mucho que iban a cambiar las cosas. El término inteligencia emocional, o IE, ha acabado siendo omnipresente. Ha aparecido en contextos tan insólitos como las tiras cómicas Dilbert y Zippy the Pinhead, así como en los chistes de Ross Chast en The New Yorker. He visto cajas de juguetes que prometen estimular la IE de los niños, y en los anuncios por palabras de periódicos y revistas en los que se busca pareja, a veces se proclama a bombo y platillo. En una ocasión me topé con una frasecita sobre la IE impresa en un frasco de champú de una habitación de hotel. Quizá la mayor sorpresa que me he llevado ha sido la repercusión de la IE en el mundo empresarial. La revista Harvard Business Review afirmó que se trataba de una idea pionera que ha roto paradigmas y que era uno de los conceptos empresariales más influyentes de la década. Durante los 10 años posteriores a la aparición de la inteligencia emocional, en 1995, proliferaron sus aplicaciones en el entorno laboral, en especial en la criba, la selección y el desarrollo del liderazgo. Y junto a ese creciente interés, surgió un pequeño sector de consultores y coaches que en algunos casos anunciaban sus servicios con afirmaciones que iban mucho más allá de los datos contrastados. Para poner las cosas en su sitio, escribí una nueva introducción para la edición conmemorativa del 10º aniversario de la inteligencia emocional. Por entonces se había producido entre determinados psicólogos académicos una reacción comprensible en contra del concepto de la IE y de las promesas exageradas que se hacían en su nombre. Han tenido que pasar unos años para que, con la llegada continua de nueva información, gran parte de esas críticas haya menguado y sólidas investigaciones hayan arrojado una imagen más empírica de las ventajas de la IE. El Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en la Empresa, CREIO por sus siglas en inglés, que tiene su sede en la Universidad de Rutgers, ha marcado la pauta del impulso de esa labor científica, colaborando con entidades que van de la Oficina de Gestión de Personal del Gobierno Federal de Estados Unidos hasta American Express. Cuando escribí La inteligencia emocional, me centré principalmente en los nuevos descubrimientos sobre el cerebro y las emociones, en especial sus implicaciones en el desarrollo infantil y las escuelas, pero también incluí un capítulo sobre cómo afectaba aquel concepto, por entonces novedoso, a nuestra concepción de liderazgo: mandar con corazón. El interés de la comunidad empresarial fue tan grande que dediqué los 2 libros siguientes a las implicaciones de la inteligencia emocional en el entorno laboral, la inteligencia emocional en la empresa, y en el liderazgo propiamente dicho. El líder resonante crea más, el poder de la inteligencia emocional. Mandar con corazón, del que se incluye un extracto en el 2º capítulo de este volumen, recoge consejos prácticos para ofrecer críticas constructivas y habla de las consecuencias de las que, por el contrario, se gestionan mal. Ofrece asimismo un ejemplo concreto de la diferencia entre liderazgo con y sin inteligencia emocional.